El cazador acababa de llegar a casa en coche, cuando descubrió que los conejos del patio habían sido masacrados. Tras buscar, descubrió que un lince se había infiltrado en el recinto. Él encendió de inmediato la motosierra para talar el gran árbol, pero el lince con su gran agilidad, aterrizó a salvo en el suelo. A partir de ahí comenzó el enfrentamiento entre el cazador y el depredador. Comienza oficialmente, en el Valle de Ruby, en el estado de Montana. El invierno llega puntual. Richie prepara unas costillas para añadir proteína a la dieta de sus perros de caza. A medida que el clima se enfría, los depredadores en la montaña pasan hambre y comienzan acechando las granjas. Richie, como cazador con perros, debe proteger estas tierras, y sus perros son sus mejores aliados. Hace unos días, recibió un encargo, cuando un granjero perdió a sus cabras, y sospechando que fue un puma, necesitaba. Richie se dispone a partir. El destino está a 15 millas. Es un terreno remoto. Como es difícil acceder en vehículo, Richie decide usar una mula para llevar a los perros. Carga el hacha a las jaulas de los perros y el equipo en la mula, y luego monta a caballo. Empieza el camino guiando a la mula. El camino está lleno de rocas y es muy irregular, así que avanza lentamente para no forzar al caballo, porque si se rompe en una pata, sería una gran pérdida. Los perros se tambalean en la jaula y tras muchas dificultades, por fin llegan a su destino. El granjero ha trasladado al resto de las cabras a otro lugar. Esperará a ahuyentar al puma para traerlas de vuelta. Luego llega el turno de los perros de caza. El perro X se lanza al frente, pero su forma de correr era un poco extraña, así que Richie soltó a un segundo perro, Warren Gun. Los dos perros comenzaron a seguir el rastro del puma y corrieron hacia la ladera. Poco después, se escucharon ladridos feroces en la montaña, lo que hizo que Richie sintiera que algo andaba mal, ya que no sonaba como la señal de haber encontrado al puma. Temiendo que algo sucediera, se apresuró a ayudar. Bajo su insistencia, tanto el caballo como la mula aceleraron el paso. Al acercarse, Richie bajó del caballo, siguió a pie y desenfundó la pistola que llevaba consigo. Tenía el corazón en un puño, temiendo que el sabueso corriera peligro por el león. La montaña no es tan temible como un oso grizzly hambriento. Mientras Richie corría apresuradamente hacia allí, ante sus ojos hay una escena sangrienta con el cadáver de una cabra destrozada. Basándose en las heridas y las huellas en el suelo, se puede ver que esto fue causado por una manada de lobos. Justo en ese momento, Richie descubre que su perro Tubin ha desaparecido. Es muy probable que la manada de lobos esté acechando cerca. Él lo busca desesperadamente, pero afortunadamente, no ocurrió ningún incidente, así que decidió retirarse temporalmente, ya que necesitaba prepararse mejor para enfrentarse a la manada de lobos. 2 días después, Richie regresó a este lugar. Había llegado el momento de ahuyentar a esos depredadores. Él sopló sobre la capa de nieve que cubría las huellas, para observar la dirección en la que se movía la manada. Mientras avanzaba, Richie descubre un mechón de pelo de lobo atrapado en la cerca. Tras estudiar los rastros alrededor, deduce que la manada pudo haber subido hacia la zona rocosa. Antes de marcharse, Richie ata un trozo de tela roja a la cerca, ya que los lobos son muy inteligentes. Pueden oler a los humanos y detectar la presencia de cazadores para huir. Bastante barato, pero defenderse no es suficiente para ahuyentar a la manada de lobos. Richie está en la colina, observando con binoculares, y ve que al frente parece haber una cueva en la montaña, así que decide ir a investigar, ya que este suele ser un lugar ideal para poner trampas para lobos. Al llegar al lugar, ves los restos de huesos, claramente traídos por lobos grises. El rango de actividad de un lobo puede extenderse hasta 1000 millas, y estas cuevas se utilizan como puntos de tránsito. Richie saca las trampas y las instala, porque los lobos, a diferencia de los pumas, son astutos y feroces. Así que para atraparlos solo puede usar trampas. Pone papel encerado sobre la trampa, esparce tierra y arena de la lata por encima, y luego entierra un trozo de cebo detrás de la trampa para atraerlo. Pero eso no es suficiente para engañar a la manada, así que Richie vierte orina de coyote casera sobre la roca de al lado, para simular que otro lobo ha pasado por allí, y finalmente estampó huellas de lobo en la nieve. También colocó otra trampa al pie de un árbol cercano. El cielo oscureció rápidamente. Richie encendió una fogata en una cueva no muy lejos, y se acostó a pasar la noche. Justo cuando empezaba a quedarse dormido afuera, se escuchó el aullido de un lobo, lo que lo hizo despertar sobresaltado. Richie sujetaba con fuerza el rifle en sus manos. El aullido de los lobos resonaba sin cesar afuera. El perro guardián se mantenía alerta. Miraba fijamente hacia la oscuridad y ladraba sin parar. Frente a la manada de lobos, no sentía miedo porque su dueño era su apoyo. Al llegar el día, los papeles se invirtieron. Había llegado el momento de que los lobos temblaran. Richie cabalga hacia la guarida del lobo gris. Antes de acercarse, usa sus binoculares para observar. Al no ver nada inusual, toma su rifle y comienza a escalar la montaña con extrema precaución para evitar caer en una emboscada de la manada. Cuando llega justo frente a la guarida, Richie descubre que las trampas no han sido activadas. Él continúa inspeccionando la segunda trampa, pero también está vacía. Parece que Richie debe ajustar su estrategia, porque para restablecer el orden, primero debe encontrar al lobo gris. Examina el suelo alrededor buscando rastros del lobo alfa, y finalmente, encuentra huellas de lobo muy recientes en la nieve. Esta es una buena señal. Siguiendo el rastro,
descubrió que era un lobo solitario, generalmente el perdedor en la lucha, por el liderazgo de la manada y expulsado de ella. Para sobrevivir se vuelve más fuerte y agresivo. Al entender la causa, Richie comenzó a planear una estrategia, cuando de repente una sombra de lobo pasó por los arbustos, llamando su atención. Richie levantó su rifle y se acercó. El lobo también lo detectó e incluso intentó rodearlo, para acercarse al solitario cazador. Al verlo, Richie disparó, pero el lobo corrió demasiado rápido y la bala no lo alcanzó. Los lobos salvajes son muy inteligentes. En cuanto sienten la presión de los cazadores, se marchan voluntariamente de esta montaña. Para asegurarse, Richie ata una cinta roja a una rama, como una declaración de que este es territorio humano, y luego regresa a casa. Unos días después, Brandy, la vieja perra de la casa, desapareció. Estuvo perdida durante 8 horas, lo que tenía a Richie inquieto y sin poder descansar. La llamó una y otra vez, pero ella no regresaba. Brandy ya tenía 15 años, así que pudo haberse perdido en la oscuridad. Richie descubrió un rastro de huellas de perro en la nieve, que se adentraba directamente en la maleza. Por la mañana condujo hasta la montaña con sus 2 perros de caza. Para entonces Brandy llevaba 10 horas desaparecida. Siguió sus huellas temiendo que Brandy se hubiera topado con un puma, ya que un perro de caza solitario no es rival para este animal. Tras avanzar un poco, las huellas se volvieron caóticas. Así que Richie soltaron a los perros de caza para que se concentraran en el rastro de sus congéneres. El grupo se adentró en la maleza y efectivamente encontraron las huellas de Brandy. Un poco más adelante, él soltó a los perros para que rastrearan con todas sus fuerzas. Poco después se escucharon ladridos intensos en la montaña. Richie corrió hacia allí, pero la escena frente a él le llenó los ojos de lágrimas. Cuando Brandy yacía inmóvil en el suelo, sin aliento, el dolor le oprimió el pecho al hombre. Se quitó la chaqueta para cubrir el cuerpo de Brandy. Toda la vida de un perro de caza es una lucha entre lo salvaje y su mejor lugar de descanso, que también es la naturaleza. Richie lo entendía. Él levantó a Brandy para llevarla a casa. Como antigua perra líder, a Brandy le solía gustar tumbarse sobre el capó, seguir a Richie por el bosque y perseguir pumas. Él le construyó una tumba a Brandy, y le agradeció sinceramente a su amiga de 4 patas por su dedicación durante tantos años. Que descanse en paz. En los últimos años, la población de pumas y lobos se ha disparado, manteniendo a Richie y a su jauría siempre ocupados. Para hacer frente a estos depredadores, el equipo de caza debe mantenerse en plena forma. Hoy, Richie se prepara para un recorrido de 10 millas en trineo. Richie somete a su jauría a una prueba de resistencia. Él conduce hasta un camino de montaña abierto y suelta a los perros. La más joven, llamada Diamond, tiene solo 1 año. Por eso él le presta especial atención para evaluar su potencial. Cuando el coche acelera, los perros de caza entran en ritmo, ya que correr es un instinto grabado profundamente en sus genes. A través del retrovisor, Richie observa que Turbine está algo distraído. Ya es mayor, y ha ganado un poco de peso, así que quizás necesite controlar su dieta. Mientras Diamond tiene un desempeño excelente. Al terminar la prueba de resistencia, Richie sube al perro al vehículo, para prepararse para la prueba de olfato, que es más difícil, ya que el olfato es el arma más importante de un perro de caza. Él prepara el rastro de olor con glándulas de ciervo, con un olor fuerte y una piel de animal rociada con orina de puma. Primero arrastras la glándula odorífera, simulando el paso de un ciervo y la fijas al pie de un árbol. Después, simulas al puma arrastrando la piel en otra dirección, y cruzando el arroyo a propósito para aumentar la dificultad, haciendo que los perros inexpertos se desorienten fácilmente. Avanza unos cientos de metros más, coloca a la presa en la jaula y luego suelta a los perros uno por uno, para observar sus reacciones. Turbine avanza más rápido y se concentra en el rastro del puma, mientras que Diamond, al principio corre de forma errática, desorientado. Poco después, Turbine encuentra la jaula primero y Diamond lo sigue justo detrás, lo que sorprende bastante a Richie. Él entiende que Diamond quizás no sea un perro líder, pero será un excelente seguidor. Cuando el Valle de Ruby entra en febrero, el clima cálido temprano hace que la nieve se derrita, convirtiendo los caminos en lodazales. Richie conducía a casa refunfuñando, cuando notó el comportamiento extraño de los perros, señal de que algo grave estaba pasando. Al llegar, la escena ante sus ojos lo hizo hervir de rabia. La conejera estaba destrozada, y todos los conejos habían sido asesinados. Claramente una bestia salvaje había atacado. Mientras no estabas, masacró a los perros de caza. Agitados pero encadenados, no pudieron contraatacar. Solo un perro permanecía bajo el árbol ladrando ferozmente. Richie miró hacia arriba y vio un lince en la copa del árbol, y claramente era el culpable. Los enemigos se encontraron y la furia aumentó, pero Richie no quería matar tan fácilmente. Debería intentar contener su ira. Para ahuyentar al lince, golpeó el tronco con fuerza con un palo para asustarlo. Pero este lince es muy terco. No se asustó en absoluto. Así que Richie trajo una motosierra y empezó a talar el árbol. Si el lince moría aplastado o al caer, solo podría culparse a su mala suerte. Mientras el gran tronco caía lentamente bajo la mirada de Richie, el lince cayó pesadamente al suelo, y de inmediato se levantó para huir. Richie se apresuró a soltar a los perros de caza para perseguirlo. Aunque no quería matar al lince, debía asegurarse de que sufriera lo suficiente
porque solo dejándole un trauma psicológico se atrevería a no volver a causar problemas. El lince corre a gran velocidad, mientras el sabueso lo sigue de cerca. Ambos saltan, trepan y crean un espectáculo realmente impresionante. Richie los sigue sin poder evitar preocuparse. Finalmente el lince es acorralado, mientras el sabueso toma la cima de la montaña, dejando a ambos en un tenso enfrentamiento. Justo en ese momento el perro X atacó por sorpresa, obligando al lince a saltar por el acantilado. Y X tampoco dudó ni un instante, mostrando la firmeza necesaria para contraatacar. Richie estaba sumamente satisfecho, y confiaba en que el lince no se atrevería a volver nunca más. Después de la masacre de los conejos en casa, Richie, afligido, centra su atención en cazar liebres. Para mejorar la comida de sus perros de caza, decide usar ramas de sauce para hacer trampas. Por su gran flexibilidad, corta una rama de sauce, le quita las ramitas y la dobla en forma ovalada, colocándola a unos 20 centímetros del suelo, para que al pasar la liebre quede atrapada por el cuello. Cuanto más forcejees, más se apretará la rama de sauce. En esta época del año, las liebres están muy activas. Richie encontró un sendero estrecho de animales. Al lado hay un árbol disponible. Él ata la rama de sauce al tronco, y la asegura con una cuerda a la altura adecuada. Luego usa ramas para colocarlas a los lados, creando un sendero que obliga al conejo a pasar por aquí. La primera trampa está lista. Richie planea colocar más trampas para aumentar la eficacia. Según la cantidad, sigue encontrando otro sendero natural con rastros claros de conejos. Sin duda, este es el lugar ideal para colocar una trampa. Usa tierra para camuflarla. Luego coloca 2 trampas seguidas. Como a los conejos les gusta saltar, aunque eviten la primera, caerán en la segunda. Lo único que queda es volver a casa y esperar. Al día siguiente Richie regresa a las tierras altas, para revisar las trampas que puso, y en una de ellas encuentra un conejo blanco en el suelo. Sin haber tenido tiempo de alegrarse, él presenció la desgarradora escena de cómo el conejo fue devorado rápidamente por otro depredador. Richie no podía mantener la calma. Observaba la pata de conejo que quedaba sumido en sus pensamientos. Este viaje fue una pérdida de tiempo, y ni siquiera sabe que Bastardo fue el responsable. Se atrevió a meterse en el territorio de Richie, comer gratis sin pagar. Richie se recompuso y se dirigió a la siguiente trampa. El cielo realmente tiene ojos. Al ver que otra liebre había caído en la trampa, por suerte ningún depredador la había descubierto, así que Richie estaba muy emocionado. Cortó una rama, luego cuelga al conejo para destriparlo en el mismo lugar. Retira las vísceras, para evitar que las altas temperaturas echen a perder la carne. Aunque un conejo silvestre no puede compensar las pérdidas causadas por el lince, es una buena señal, que demuestra que Richie ha encontrado la zona correcta. El tiempo vuela y llega de nuevo la temporada de recolección de astas de ciervo. Esta es una tradición característica de la región de Ruby. Los ciervos y los alces comienzan a mudar sus astas para prepararse para las nuevas de primavera. Como hombre de montaña, Richie, por supuesto, no dejará pasar esta oportunidad. Conduce hasta el coto de caza. Es una zona de alta montaña, espesa, y el camino restante solo se puede recorrer a pie. La mayor ventaja de Richie son sus perros de caza. Esta vez trajo a un perro joven llamado Diamond. Cuando el hombre y el perro se adentraron en la montaña, Diamond estaba muy activo. Poco después, Diamond encontró un rastro y se detuvo junto a unos excrementos. Richie comprobó que aún estaban muy frescos, lo que demuestra que hay ciervos cerca. Él soltó a los perros de caza para que actuaran por su cuenta. Diamond salió disparado, ascendiendo sin parar, mientras que Richie lo seguía con calma. En poco tiempo Diamond desapareció de su vista, y Richie vio de reojo una cornamenta sobre la nieve. Se acercó para recogerla y examinarla. La calidad de esta cornamenta era solo mediocre. Calcula que sacará unos $50. Para Richie es un buen comienzo. Ahora necesita encontrar la otra, pero la caída de las astas no es uniforme. A veces puede haber hasta 2 semanas de diferencia, así que encontrar la segunda depende de la suerte. Y hoy claramente es el día de suerte de Richie, ya que no tuvo que ir muy lejos para encontrarla, así que los $100 ya estaban en su poder. Richie ató la venda a su mochila y fue a buscar a Diamond, pero no vio ni rastro de Diamond, lo que empezó a preocupar a Richie. Caminaba llamándolo a gritos con la esperanza de que el perro apareciera pronto. Lamentablemente el sabueso seguía sin aparecer. Richie continuó subiendo la montaña. Este año ya había perdido a uno y no quería que la tragedia se repitiera. Repítelo. Justo en ese momento, Richie escuchó ladridos de perro no muy lejos. Corrió apresuradamente y vio a Diamond lamiendo algo. Al acercarse descubrió que era una cornamenta de alce. Parece que este pequeño no estaba jugando por jugar, lo que dejó a Richie muy tranquilo. Valorada en unos $500, esta cosecha lo deja extremadamente satisfecho. Richie regresa feliz a casa con su botín. Cuando llega la primavera y florecen las flores, es hora de que las vacas tengan sus terneros. Este es el momento más importante del año. Para los dueños de granjas, Richie sale a patrullar para asegurarse de que los terneros nazcan a salvo, al mismo tiempo que debe estar atento a los depredadores hambrientos, porque pueden seguir el rastro de sangre en el aire, para llegar a la granja y darse un festín. Richie observa con atención a cada vaca. Verlas crecer sanas lo llena de satisfacción porque para él, ese es su bien más preciado. Las manadas de lobos pueden oler a un ternero,
recién nacido a una milla de distancia. Y en los últimos años, la población de lobos ha aumentado, lo que hace que el ganado se enfrente a una amenaza mayor que nunca. Así que Richie debe patrullar constantemente y estar siempre listo para actuar. Al cruzar el río, descubrió una vaca madre perdida, que parecía estar a punto de dar a luz, así que se detuvo de inmediato para no estresarla. Quizás por estar tanto tiempo de pie, la vaca se arrodilló. Richie se escondió entre los arbustos para observar a escondidas, porque si había lobos cerca, este era el momento más peligroso. Tras un momento, la vaca dio a luz a Bea a salvo. Richie finalmente pudo respirar aliviado, pero justo después, sintió que algo no iba bien cuando Bea, la cría, yacía inmóvil, temiendo que Bea hubiera nacido muerto. Richie no pudo quedarse quieto y se acercó a comprobarlo. Al ver que el humano se acercaba, la madre se pone tensa justo cuando la cría se mueve, ayudando a limpiar el líquido de su nariz para que respire mejor. Cuando la cría se recupera, Richie se retira discretamente. La madre comienza a lamer a su cría para limpiarla. Al ver a la cría levantarse, Richie se siente aliviado y continúa su patrulla. La noche es cuando el rebaño está más vulnerable, así que Richie recorrer el perímetro buscando puntos débiles, ponerse en el lugar de los lobos para encontrar dónde podrían atacar. De repente entre los arbustos, descubre el cadáver de un animal, un ternero, que fue asesinado por los lobos grises, lo que enfurece a Richie. Supone que los lobos volverán esta noche, así que amontona leña para hacer una hoguera y aleja al ganado de los rincones ocultos, para reunirse en un solo lugar. La noche cayó rápidamente. Richie encendió 3 hogueras y comenzó su largo turno de guardia, vigilando al ganado mientras añadía leña, bajo su cuidadosa protección. Finalmente amaneció. Richie revisó al ganado de nuevo, y vio a una vaca madre angustiada, sola, sin su ternero. La cría ha desaparecido. Esta vaca acaba de parir, así que Richie debe encontrar de inmediato al ternero. Si no mama a tiempo será muy difícil que sobreviva. En este momento hay que confiar en el perro guardián, que olfatea constantemente y guía a Richie hasta la orilla de un arroyo, donde se pueden ver huellas de pezuñas. Seguir el rastro le da un presentimiento. No es buena señal que un ternero, de apenas un día de nacido, haya llegado a un lugar tan remoto. Me temo que hay más peligro que seguridad. Es poco probable que anoche realmente vinieran lobos. Richie, al atravesar los arbustos, escuchó un ruido de repente. Él se quedó escuchando. Identificó la dirección del sonido y se acercó rápidamente. Al llegar a la orilla del río, descubrió un ternero que había caído al agua. Estaba intentando subir, pero con su propia fuerza era completamente imposible. Richie lo agarró de una oreja y de la cola con la otra mano para subirlo. Después de revisarlo y ver que estaba bien, lo dejó en la orilla. Luego cabalga para llevar el ternero al corral, lo encierra y suelta a la madre con él. De esta manera, la vida del ternero finalmente se salva. Y un trabajo como este, Richie tendrá que seguir haciéndolo por unos días más. Cada día es una batalla de ingenio y fuerza con los depredadores. Mientras tanto, un hombre tritura carbón y lo vierte en un barril. Luego añade polvo blanco y agua y lo mezcla bien. Cuando se enciende crea un poder destructivo aterrador. Eso es lo que se llama pólvora negra. En las montañas Blue Ridge, Stess y Preston tienen problemas para transportar madera. Una enorme roca bloquea el camino. Como esta es una ruta obligatoria, no pueden rodearla. Ambos decidieron hacer estallar la roca para irse a casa. Buscaron carbón vegetal, lo vertieron en un canal y lo trituraron con un martillo hasta hacerlo polvo. Luego lo pasaron a otro recipiente. Tomaron un frasco con una mezcla de azufre y nitrato de potasio y lo mezclaron con el carbón en la proporción adecuada. Añadieron agua. Lo removieron hasta formar una pasta y lo pusieron al sol a secar. Los granos obtenidos son pólvora negra. Esperan unas 2 horas a que se sequen por completo para probar su eficacia. Ersta despolvorea un poco sobre una tabla de madera y le prende fuego. La madera suelta chispas al instante junto con un humo denso, lo que demuestra que lo han logrado. Ahora es el momento de hacer explotar la roca. Llevan las herramientas al lugar para obtener el mejor resultado. La colocan siguiendo la veta de la piedra. Erstad prepara una grieta. Busquen la posición central y perforen un agujero de unas 6 pulgadas de profundidad. La piedra es muy dura, así que a ambos les cuesta bastante trabajo. Luego viertan pólvora negra en el agujero. Dejen la mecha afuera y sellen la boca con barro. Todo está listo. Enciendan la mecha. Ambos se retiran rápidamente mientras la mecha se consume. Unos segundos después el explosivo se activa, pero cuando el humo se disipa, se acercaron y vieron que la roca apenas se movió. Claramente la cantidad de explosivo no fue suficiente, así que necesitaban perforar más profundo y añadir más pólvora. Perforaron 3 agujeros más, vertieron todo el explosivo restante, sellaron con barro y conectaron una mecha larga. Ambos decidieron jugársela, calentaron sus extremidades para poder correr mejor. Luego Oscar encendió la mecha de nuevo. Salieron corriendo como en una carrera de 100 metros. Cada uno se escondió detrás de un árbol grande y se tapó los oídos. Cuando la mecha se quemó, una explosión resonó por todo el desierto. Las rocas salieron volando en todas direcciones, una escena impresionante. Los árboles cercanos también explotaron. Los dos miraron el resultado con gran satisfacción, como encontrar la alegría de la infancia. Después de unos días de limpieza, el camino finalmente está despejado para subir a la montaña a transportar madera. Al cruzar el arroyo, Stas escuchó un ruido y detuvo el coche para revisar.
y descubrió que una rueda estaba agrietada. El coche había sido usado durante muchos años, así que la madera podrida era común. Para estar seguros, él regresó al campamento de reparaciones. Sacó las herramientas y los dos quitaron la rueda. Este tipo de vehículo tiene su origen en la época romana, con ruedas de disco que optimizan la velocidad. 2000 años después, se cambió a un juego de ruedas adecuado, para largas distancias con una estructura más robusta que dificulta la reparación. Quitaron el aro de hierro exterior, y reemplazaron la madera podrida con una rueda nueva. Medir el tamaño correcto. Marcar la rueda de madera. Luego perforar agujeros en cada punto y ensamblar. Para medir el diámetro, Eustace usa un aro de hierro que rueda alrededor de la rueda. Esta herramienta se llama trebor. Cada vuelta equivale a 20 pulgadas. Después de medir la circunferencia, la rueda de madera y el interior del aro de hierro, descubrieron que el aro de hierro era 1/8 de pulgada más pequeño que la rueda de madera. Así que tuvieron que volver a trabajarlo. Encendieron el horno para calentar el aro de hierro, ya que las altas temperaturas pueden cambiar la estructura molecular, haciendo que el metal sea más maleable. Cuando el hierro estaba al rojo vivo. Luego, el herrero golpea el aro con un martillo para estirarlo y alargarlo, pero al medirlo se da cuenta de que lo ha estirado demasiado, así que tiene que volver a calentarlo, y usar una herramienta para encogerlo. Sujeta el aro entre las dos mordazas y lo golpea repetidamente para comprimir el metal, ayudándolo a encogerse. Al volver a medir, el tamaño era perfecto. El siguiente paso es montarlo en la rueda de madera. Antes de eso, calientan el aro de hierro con brasas para facilitar su ajuste a la rueda, y luego lo enfrían rápidamente con agua fría. Aprovechan el principio de expansión por el calor y contracción por el frío para lograr un ajuste perfecto. Así, una rueda ha sido reparada. Lo instalaron en un carruaje y el resultado superó las expectativas. Con el tiempo, ya no se conformaban con solo vender troncos. Se decía que si se procesaban en artesanías, se ganaría más dinero. Así que decidieron intentar hacer tableros de mesa, con madera apolillada. Si tenían éxito podrían convertir la basura en tesoros. Por suerte ambos eran carpinteros expertos. Construyeron un marco base, colocaron 2 tablas de madera y las clavaron, pero descubrieron que no era lo suficientemente fuerte. Así que tuvieron que reforzar los clavos. Cuando se calienta a 1500 grados, el acero se vuelve maleable. Eustace golpeó continuamente los clavos, para alargarlos hasta el tamaño perfecto, y lo vuelven a poner en la madera. Solo entonces cumple sus estándares. Luego cubren la superficie de la mesa con una capa de aceite natural, haciéndola suave y brillante como el jade. Tardaron un día entero, y una obra de arte estaba terminada. La llevaron al pueblo para que la tasaran. En un taller de muebles familiar, el dueño dijo francamente que este tipo de madera solía ser un negocio con pérdidas, pero ahora se ha convertido en una tendencia de moda. El precio conservador también se vendió por $3.500. Al escuchar esto, los dos se quedaron atónitos, como si se les hubiera abierto el camino a la riqueza, porque tenían innumerables cantidades de esta madera. Después de un tiempo de ajetreo, la vida ha vuelto a la calma para la autosuficiencia. En lo profundo del bosque el huerto es clave. Eustace y Preston están ocupados plantando rábanos jóvenes. Para que florezcan y den frutos, la lluvia, el sol y la polinización de las abejas son indispensables. Hasta 1/3 de la comida de la humanidad depende de la polinización, pero en los últimos años el número de abejas ha disminuido drásticamente. Para asegurar el crecimiento saludable de los cultivos, Eustace solía tener abejas, pero desafortunadamente, una tormenta anterior hizo que todas murieran congeladas. Por el desarrollo sostenible, habló con un apicultor cercano para comprar abejas mediante trueque. Luego los dos condujeron hasta la casa del apicultor, donde las colmenas ya están preparados y sellados. Sin embargo, el transporte de abejas siempre es arriesgado. Deben asegurarse de que sobrevivan en el camino, fangoso y lleno de baches. Y lo que es más importante, que las abejas no se enfríen. La temperatura de la colmena debe mantenerse siempre por encima de los 15 grados. 2 hombres cargan cuidadosamente las colmenas en el camión. Estos son los suministros que Eustace trae para intercambiar. Al ver la carne de cerdo, los ojos del apicultor se iluminaron. Porque en invierno, la carne es un lujo. Se despidieron del apicultor, y emprendieron el camino de regreso. El camino de montaña era muy accidentado, y los constantes baches preocupaban mucho a Eustace. Después de un fuerte temblor, él detuvo la camioneta, para que ambos reajustaran la posición de las colmenas. Luego continuaron, pero no entendían qué problema había, ya que el camión de repente no pudo arrancar. Tuvieron que revisar y descubrieron un tornillo suelto. Al apretarlo con una llave, el camión arrancó con éxito. El resto del camino fue tranquilo y llegaron a casa. Los dos juntos trasladaron las colmenas, bajando a la nueva ubicación. Al abrirlo para inspeccionar, todo parece estar bien, confiando en que estas pequeñas criaturas pronto se establecerán. El alojamiento les da mucha tranquilidad, y ya imaginan una cosecha abundante. Al día siguiente, con el canto del gallo, un cerdo gordo se rasca felizmente. El huerto ha quedado perfectamente organizado, así que los dos siguieron pensando en cómo aumentar la producción ganadera. Administrar la granja es muy laborioso, así que para aumentar la eficiencia, se les ocurrió una gran idea. No importa lo eficiente que sea, hay que probarlo para saberlo. El plan es combinar el gallinero y la pocilga en una sola estructura. 2 niveles de gallinas. Las del nivel superior comerán primero,
los desechos de comida de la granja de caballos. Los restos caerán para que las gallinas los consuman por segunda vez, y el estiércol se puede usar como fertilizante para el huerto, formando así un sistema circular. La idea es genial, ahora es el momento de hacerla realidad. El marco básico ya está. Una vez montado, el siguiente paso es hacer el suelo, inclinado para que el estiércol y los desechos rueden hasta el fondo. Mientras ambos trabajan, con entusiasmo, la nieve empieza a caer cada vez más fuerte. El clima en la montaña siempre es así de impredecible. Colocan una malla de acero en la parte inferior para que los residuos caigan a través de los agujeros al suelo, terminando así el primer nivel. Ahora empezamos a diseñar el segundo piso. La clave de este paso es el espacio entre las tablas del suelo. Cada tabla de madera debe estar separada por unos 2 dedos, para asegurar que la comida y los desechos pasen, y que el cuerpo del cerdo no se quede atascado. Después de fijar el suelo, procedemos a cercar el corral. A medida que los lechones crecen, su peso aumenta muy rápido, así que la valla debe ser muy resistente. Usaron malla de acero por dentro y revestimiento de madera por fuera y finalmente construyeron un techo con materiales recuperados de construcciones antiguas. Al terminar, comenzaron a comprobar la eficacia. Eustas atrapó una gallina y la soltó en el piso superior, observando que no oponía mucha resistencia. Luego soltó a 2 cerditos en el piso de abajo. Los pequeños se mostraron muy curiosos. Eustas vertió en él el estiércol de caballo que trajo del establo. La comida sin digerir es el manjar favorito de los cerdos. Cuando los trozos de comida caían por la rendija al piso de abajo, los dos se reían alegremente porque la idea había funcionado. Después de varios días de esfuerzo, prepararon un lote de madera de alta calidad, y para agradecer al jefe, el taller de muebles ayudó a vender la mesa de comedor. Decidieron venderles un lote de madera a bajo precio, para mantener una relación de cooperación a largo plazo. Luego, al arrancar, el camión, que había sido modificado de forma milagrosa. Este camión no funciona con gasolina, ni necesita encendido, sino que funciona quemando madera. Tras cargar la leña, se pusieron en camino. El camión avanzaba con dificultad por el camino de montaña accidentado. La madera de esta vez era de primera calidad, así que confiaban en que el cliente quedaría muy satisfecho. Pero justo en ese momento, el vehículo emitió un fuerte estruendo. Eustace se detuvo apresuradamente para revisar y descubrió que el enganche se había soltado. Como el gancho se había caído, el conductor avanzó un poco para separarlo. Pero inesperadamente, James seguía siendo arrastrado. Breton tuvo que buscar piedras para calzar las ruedas de James y volver a arrancar. Solo así se separaron los vehículos. Justo al detenerse para reparar, Eustace cometió un error fatal al olvidar poner el freno de mano, lo que hizo que el camión se deslizara. Ambos corrieron asustados, pero la velocidad humana no podía alcanzar las 4 ruedas. Solo pudieron ver el coche tambalearse y luego destrozarse por completo. Al mismo tiempo el corazón de Eustace también se rompió, ya que el coche había estado con él durante muchos años. Al acercarse solo vio componentes esparcidos por todas partes. Afortunadamente la leña seguía en la caja y no provocó un incendio ni una explosión. Claramente el vehículo había quedado totalmente inservible. Eustace, desconsolado, se desplomó en el suelo. Tras calmarse, regresaron a casa para traer a 2 caballos fuertes. Engancharon un remolque y volvieron al lugar de los hechos. Engancharon el carro al tiro de los caballos y lo aseguraron con cuerdas. Luego continuaron su camino para entregar la madera a la fábrica de muebles. Los 2 caballos de patas grandes usaron su fuerza para arrastrar la pesada madera con facilidad. Después de un rato llegaron y entregaron con éxito el cargamento de madera, valorado en $500. Pero esta cantidad aún no era suficiente para cubrir las pérdidas del día. Finalmente ambos regresaron a casa entristecidos. Tiempo después, Eustace recuperó el ánimo y junto a Preston limpia los árboles secos que dejó la tormenta, ya que son el combustible ideal para un incendio forestal. Regresan al almacén por materiales para fabricar una herramienta, un dispositivo de goteo para encender fuego. El método es muy sencillo. Consiste en insertar un tubo en una botella de vidrio, llevar el combustible afuera, y mezclarlo en una proporción de 3 partes de aceite diésel y 1 parte de gasolina forman una nueva mezcla. La vierten en una botella y la prueban vertiendo un poco. En un terreno baldío, Breton enciende un papel y lo lanza. Eustace patea suavemente el papel hacia el charco de combustible, haciendo que el fuego se propague al instante, demostrando que el experimento fue un éxito. Ambos se emocionan y regresan al bosque, preparando una quema controlada para eliminar materiales inflamables. Con el fin de evitar que el fuego se propague, crean primero un cortafuegos. Después de despejar un camino y comprobar la velocidad y la dirección del viento, el factor más peligroso e impredecible. Al ver que el clima está tranquilo, comienzan a encender el fuego. Preston enciende el fuego, y los otros 2 toman cada uno una herramienta, avanzando desde direcciones opuestas para que el fuego se propague, tal como estaba previsto. Pero a veces las cosas se salen de control. Justo en ese momento, una ráfaga de viento repentina los golpea, tomándolos a ambos por sorpresa. El fuego estalla violentamente al instante, y se prendió directamente al tronco del árbol grande. Decir que no estaba preocupado sería mentir, porque si no se controlaba a tiempo, un incendio forestal era difícil de evitar. Eustace vertió agua constantemente sobre el tronco, y afortunadamente logró salvarlo por los pelos, aunque el proceso fue bastante angustiante, pero al final, aún así lograron sus objetivos, y ahora pueden recibir la primavera con tranquilidad.
en otro lugar remoto de Alaska. Morgan cazó en un solo día un lobo y 2 águilas. Esta hazaña rompió directamente su récord personal. Tenía la intención de aprovechar el impulso, pero surgió un imprevisto cuando el clima repentinamente, un calor inusual, hace que el invierno llegue unas semanas antes, y arruina por completo los planes de Morgan. Según lo acordado, mañana llegará un avión con suministros, de los cuales el más importante es el combustible. El avión todavía usa esquís para aterrizar, así que solo puede aterrizar sobre hielo. A unas 5 o 6 millas de distancia hay un lago y Morgan tiene que ir a comprobarlo, para asegurarse de que el avión pueda aterrizar a salvo. Caminar hasta la zona de aterrizaje lleva medio día, así que esta noche tendrá que pasarla allí. Con su equipo, un hombre y su perro se ponen en camino. En el trayecto ve que los pequeños arroyos empiezan a fluir, lo que le hace preocuparse por si el hielo del lago se habrá derretido. La inquietud por la nieve derretida mezclada con agua hacía el camino extremadamente lodoso, lo que le costó mucho esfuerzo. Le tomó mucho trabajo llegar al lugar, pero la escena frente a él hizo que su corazón se hundiera al ver el agua del lago desbordada sobre el hielo. Avanzó con cautela y gran esfuerzo. Inspeccionó y detectó muchas grietas en el hielo, lo que impedía el aterrizaje del avión. Se vio obligado a ir a una zona de aguas profundas para comprobarlo, ya que para soportar un avión de aproximadamente 1 tonelada, el hielo debe tener al menos un pie de espesor. Usó un pico para probar la resistencia. Notó que la situación era estable por la fuerza de reacción. Se puede ver que el hielo es más grueso hace un minuto, así que él está completamente tranquilo. Después, Morgan entra al bosque y construye un refugio temporal para esperar al día siguiente. A la mañana siguiente se levanta temprano y regresa a la superficie del lago, justo cuando aparece un avión en el horizonte. El piloto aterrizó con precisión y trajo los suministros que Morgan encargó, incluyendo 15 galones de combustible y 3 injertos para plantar frutas en primavera. Se despidió, pero al regresar con los suministros tuvo un percance. Al cruzar el arroyo, la moto de nieve resbaló y cayó al agua. Morgan hizo un esfuerzo supremo para tirar a tiempo y lanzar el fardo de injertos a la orilla, pero el depósito de combustible cayó al agua y se alejó flotando. Él saltó de inmediato para rescatarlo antes de que se metiera bajo el hielo. Ese momento angustiante le hizo sudar frío. Por suerte el resto del camino, sin incidentes y finalmente, Morgan llegó a casa a salvo cuando llegó la primavera de Alaska. Todas las criaturas se agitan, preparándose para la temporada de cría. Morgan lleva a su perro de caza, y el objetivo esta vez es una perdiz. Después de un invierno duro, apenas le queda grasa en el vientre. Y él también necesitaba una comida para llenar su estómago hambriento. Por eso, la perdiz se convirtió en la elección ideal, porque su carne es tierna y aromática. Un manjar raro en la naturaleza. Solo pensarlo hace que se te haga la boca agua. Un hombre y un perro se abrieron paso por el bosque, pero sin ver ninguna perdiz, cuando de repente descubrió una huella gigante, que parecía de un oso pardo. Según la dirección del rastro, se puede ver que se dirige al arroyo cercano. Tras meses de hibernación, los osos pardos están hambrientos y activos, así que Morgan cargó su arma de inmediato. Si me lo encuentro, no dudaré en disparar, porque solo hay una oportunidad. Al llegar al arroyo para buscar rastros del oso, y basándose en sus años de experiencia, Morgan deduce que el oso estuvo allí esta mañana. Como el lugar está a menos de media milla de su casa, ya no tiene cabeza para seguir cazando y regresa a casa de inmediato, para prepararse y hacer frente. Al ver al ganado en el corral, primero les quitan las entrañas, les pone cascabeles a los caballos para que si son atacados, al correr hagan mucho ruido, y así puedas acudir a tiempo a rescatarlos. Los osos codiciosos no solo van tras el ganado, sino que también se comen el pienso. El año pasado Morgan construyó un almacén elevado, pero este año, la cantidad de comida aumentó, así que la mayor parte se guarda en el establo. Solo está cubierto con una fina capa de plástico, lo que facilita que los osos entren. Por eso, él decidió reforzarlo cortando un tronco en varias tablas, y cerraron bien las paredes del establo. Justo cuando estaban ocupados, Sunny regresó, vio las huellas del oso, y de inmediato se unió para ayudar. Ambos trabajaron con urgencia, así que pronto, el establo quedó sellado con tablas de madera. Los objetos de valor fueron trasladados al almacén superior, y como los osos son muy buenos trepando árboles, Morgan también envolvió el tronco con láminas de metal por precaución. Todo parecía estar totalmente seguro. Pasaron unos días. El temible oso pardo no apareció, pero Morgan se encontró con un nuevo problema cuando 4 buenos caballos anoche escaparon del corral, y aún no han regresado. Esta raza de caballos islandeses no es buena para el sprint, así que si se topan con un oso, difícilmente sobrevivirán. Morgan debe encontrarlos pronto. Presta especial atención a las zonas donde todavía hay nieve, porque con solo ver las huellas se sabe la dirección del movimiento. Al poco tiempo, hubo un nuevo hallazgo, ya que en el musgo al lado había marcas claras de herraduras. Siguiendo la pista, encontró cada vez más huellas, y pudo determinar la dirección de la huida. Morgan espoleó a su caballo para perseguirlos, pero mientras caminaba, frunció el ceño al descubrir en el suelo que también había huellas de oso. En ese momento Morgan ya no pudo mantener la calma, porque era evidente que el oso grizzly había olido al caballo, y se vio obligado a correr contra el tiempo.
antes de que el depredador atacara. Después de buscar un rato, Mok atravesó el bosque hasta llegar a un área despejada. Observó durante un buen rato con los binoculares, pero seguía sin ver rastro de los caballos. Por suerte tampoco encontró al oso grizzly, así que continuó buscando, con mucha inquietud. De repente escuchó un tintineo. Era el mismo cencerro que le había puesto al caballo poco antes, siguiendo el sonido cada vez más claro. Al pasar una colina, 4 caballos aparecieron ante sus ojos. Morgan los acariciaba, y bromeaba porque la sensación de perder y luego encontrar era realmente maravillosa, pero él no se atrevió a bajar la guardia, e inmediatamente revisó los alrededores para ver si había osos grises escondidos cerca. Él se subió a una gran roca para observar desde lo alto, y por el momento no vio peligro, pero aún así entró al bosque para inspeccionar mejor, porque si un oso salía repentinamente de un lugar oculto, no tendría tiempo de reaccionar. En la naturaleza, la precaución es la regla de supervivencia número 1. Justo al girar la cabeza, descubrió huellas de oso en la nieve. El tamaño indicaba que era el mismo oso de antes, lo que puso a Mokgan en estado de alerta. Ajustó su rifle, para acortar el tiempo de reacción, quitó la mira y cargó el arma, listo para seguir el rastro hasta el arroyo. Al observar a ambos lados, se dio cuenta de que las huellas habían desaparecido. Es muy probable que el oso haya cruzado el arroyo, y se haya ido, por lo que el peligro finalmente se había disipado. Morgan llevó a los caballos de regreso a casa a tiempo, antes de que anocheciera, y Sunny ya lo esperaba en casa tras haber reparado la cerca. El ganado estaba a salvo, así que pueden recibir el invierno con tranquilidad. En otro lugar, un hombre apunta con su arma a la cerda, mientras el carnicero a su lado está listo para apretar el gatillo. De un disparo el cerdo cae, y el otro se acerca de inmediato para degollarlo. Solo la cabeza puede venderse por unos cientos de dólares. Si necesitan un camión, van al depósito. Es chatarra, pero aunque esté vieja, arranca a la primera. Así es la vida sencilla y sin adornos en la montaña. Mientras tanto en las Blue Ridge Oestas está sumido en el dolor tras la pérdida de su socio, Breton, quien falleció de cáncer a los 60 años. Aunque han pasado 3 meses, aún no se recupera, pero la vida debe continuar. El hijo y el nieto de Breton continuarán con el negocio, y Oscar debe guiarlos por el camino correcto. Ahora todos están reparando la plataforma, para prepararse para la próxima temporada de caza. La vieja plataforma en el árbol frente a ellos fue diseñada por Breton cuando vivía, para enseñarle a su hijo pequeño a cazar. Años después, mirar atrás inevitablemente nos llena de nostalgia, recordando a los que ya no están. Luego todos se pusieron manos a la obra, clavando largos clavos en el tronco para tener donde apoyarse, y fijando las tablas de madera al armazón. Oscar observaba la escena con expresión de plena satisfacción. Hay que reconocer que los jóvenes tienen una energía envidiable. En memoria de Breton, nadie se lamenta sino que refuerzan la estructura vieja con madera nueva, para hacer el puesto de caza más sólido. El paso final es camuflar la estructura, para que parezca follaje natural. En ese momento, Eustace se dio cuenta de que criar a la siguiente generación es la forma de que la vida de los difuntos continúe. Él decidió transmitir toda la experiencia de toda su vida al nieto de Breton, Tana, que solo tiene 5 años, y hoy participará en la primera cacería de su vida. La primera lección guiada por Eustace, al ponerse en la perspectiva del animal. Imagina, si fueras un ciervo buscando comida, ¿a dónde irías? Ambos se internan en el bosque entre risas y bromas. Cuando se cansan, comienzan la cacería. Eustace le cede el puesto de caza al más joven, y él se oculta en un lugar apartado. En ese instante un disparo rompe el silencio. Él sonríe y piensa para sí mismo que ya habrá carne para comer. Al llegar corriendo al lugar, vio a un pequeño ciervo desplomado en el suelo. Tuvo un éxito tan rápido que ni él mismo se lo esperaba. Estés no escatimó en elogios al afirmar que, sin duda, la sangre de Preston tiene un talento natural para la caza. Ahora se preparan para volver a casa a comer carne asada. Unos días después, Eustace cabalgó hasta un depósito de chatarra, con la intención de conseguir un camión. Tras el incidente del año pasado, cuando olvidó poner el freno de mano y el vehículo quedó destrozado, sumado a la falta de personal que ralentizó el trabajo, necesita un vehículo nuevo para superar las dificultades. Este depósito pertenece a un viejo amigo, y está lleno de vehículos desechados, pero el presupuesto de Oswald es de solo $800, así que tengo que elegir el que tenga más valor. El camión rojo se ve bastante bien, pero al abrir el capó, no tiene batería. Por suerte hay muchos vehículos aquí, así que no es difícil encontrar una. La instalo y al prepararme para arrancar descubro que ni siquiera tiene asiento. No importa por ahora, solo necesito probar si el motor enciende. Pisó el embrague y giró la llave con un rugido. El motor arrancó suavemente con tanta potencia que Eustace no pudo ocultar su sonrisa de felicidad. Llamó de inmediato al dueño del depósito para preguntar el precio, y recibió una cotización de $1000. Eustace señaló de inmediato todos los defectos, como que el coche era muy viejo, que no tenía neumáticos ni tampoco asientos. Pero el dueño del depósito insistió en que la ventaja es que la caja trasera tiene un sistema de elevación hidráulico, lo que hizo que Eustace se quedara como si hubiera encontrado un tesoro. La caja con elevación hidráulica hará que su trabajo sea mucho más cómodo al descargar la madera, ahorrándole mucho tiempo, justo lo que necesita ahora. Sabiendo que Eustace no tiene mucho dinero,
pero el dueño del depósito necesitaba madera para construir una casa. Un intercambio de bienes no era un mal negocio, pero la camioneta aún necesitaba asientos y ruedas, así que los dos buscaron por todo el desguace. No tardaron en encontrar algunos neumáticos. Los probaron y encajaron perfectamente. Después cargaron una silla más y la metieron en la cabina. Y en ese momento Eustace pudo conducir de regreso a casa. En el camino, descubrió que el suelo del vehículo tenía un agujero, así que lo primero que hizo al llegar fue repararlo. Midió el tamaño y buscó en el almacén la tapa de un barril de aceite. La sacó y la calentó con un soplete. Luego la pulió y la fijó justo debajo de sus pies. Así, el suelo del vehículo quedó reparado. A continuación, él carga la madera en el camión para llevarla y entregarla al dueño del depósito, y completar la transacción. Al día siguiente, cuando está talando árboles, de repente escucha el sonido de una motosierra, lo que lo enfurece, al pensar que alguien se atreve a invadir sus tierras. Él inmediatamente montó su caballo y cabalgó hacia allí, y el caballo, como si sintiera su ira, corrió a toda velocidad, pero al llegar, él se calmó, al descubrir que solo eran sus vecinos cortando árboles en su propia tierra. Eustace inmediatamente cambió a una sonrisa amistosa, pero al conversar, recibió malas noticias. El vecino planeaba vender 90 acres de tierra. Esa superficie suele ser comprada solo por urbanizadores, y de ser así, construirían estructuras modernas, que dañarían gravemente la isla Tortuga. Como quería proteger esta tierra, Eustace preguntó el precio, y le pidieron $150.000, lo que lo puso en un aprieto de inmediato, ya que no podía conseguir el dinero a tiempo. Afortunadamente el vecino también quería conservar el terreno, así que aceptó un plan de pagos. Al oír esto, Oswald se animó y fue a casa a hacer inventario de sus bienes, para ver si podía reunir el dinero para el depósito. La madera es el activo más valioso que he acumulado durante años. Puede satisfacer todo tipo de necesidades, y con solo un aviso, los comerciantes vendrán a comprarla de inmediato. El segundo lote es leña, toda de primera calidad, con baja humedad, por lo que al quemarse, irradia más calor y es más limpia. Ayúdame a estimar una ganancia de unos $3.000. El tercer artículo es un carruaje antiguo, ya que siempre me ha apasionado coleccionar carruajes de siglos pasados y a veces hasta salir a pasear en ellos. Así que ahora decidí vender uno para recaudar fondos. Tras 2 días de publicar el anuncio, apareció un comprador, Scott, un comerciante de antigüedades, buscando un carruaje para 2 personas. En el momento en que Eustace abrió la puerta del almacén, Scott se sintió inmediatamente atraído por el carruaje, que databa de 1890, y al sacarlo a la luz del sol, desprendía aún más elegancia. Tras un rato de negociación, ambas partes acordaron el precio en $2.000. Eustace tomó el marco incluido, lo instaló y ambos intentaron empujarlo, pero inesperadamente la madera estaba podrida y se rompió al instante. Para completar la transacción, Eustace se vio obligado a repararlo. Usó fuego para quemar los tornillos oxidados, retiró la parte metálica y lo volvió a ensamblar desde cero. En un momento, todo volvió a estar en condiciones normales de uso. Sin embargo, el dinero de la venta de los bienes no era suficiente para pagar el depósito. Así que cuando Eustace estaba preocupado, recibió una buena noticia. Un amigo le ofreció pagarle $3.000, a cambio de que limpiara unos árboles. Él y Joseph condujeron hasta el lugar. Era una finca de 100 acres. Ha pertenecido a la familia Trust desde el año 1850, con cientos de árboles antiguos valiosos. Periódicamente deben contratar a alguien para cuidarlos. El dueño de la granja lleva a los 2 hombres hacia un pino, de 60 años de edad, de más de 200 pies de altura, que está al borde de secarse, y debido a su dirección de caída, coincide con la ubicación de la cabaña. Para prevenir riesgos, es necesario talar. Eustace observa detenidamente. Luego planea y enciende la motosierra. Él hace un corte diagonal en la base, para guiar la caída del árbol hacia el espacio vacío, pero como el tronco es pesado arriba, y ligero abajo es bastante impredecible, así que él continúa haciendo el segundo corte en el lado opuesto, y con el ángulo preciso, el árbol caerá en la dirección prevista, acompañado de un crujido. El árbol cae estrepitosamente sin que ocurra ningún incidente, lo que hace que ambos sonrían satisfechos. Sin embargo, el trabajo aún no ha terminado, ya que todavía tienen que inspeccionar y tratar otros árboles grandes potenciales. Peligro en la mansión. Un tiempo después, las montañas de Blue Ridge entraron en pleno invierno. También era el momento de plantar verduras de invierno y la vida de Oscar no podía prescindir del jardín. Cada año, en esta época, él se preparaba muy cuidadosamente para que las verduras crecieran sanas. Él usa agua de manantial de la montaña para regar con una manguera de goteo, lo que ayuda a que el agua se filtre gradualmente en la tierra. Cuando se siente cansado, Oscar intenta beber un poco de agua, pero al abrir el grifo, descubre que ya no sale agua, lo que indica que el sistema de suministro tiene un fallo. Él sube a la montaña para buscar la causa, y descubre un tramo de tubería roto por un árbol que cayó encima. Justa se esfuerza por sacar la manguera y cortar la parte dañada del medio, y usa un conector para unir los 2 extremos de la manguera y repararla. Después de un rato de trabajo, el sistema parecía funcionar normalmente, pero al volver al jardín, abre el grifo y sigue sin salir agua. Está claro que el problema no estaba en un solo lugar, así que Eustace volvió a subir a la montaña. Su sistema de agua toma el agua del arroyo,
y los tanques, y la lleva por tuberías, hasta la casa. Pero este invierno ha habido una reducción significativa de las precipitaciones. La fuerte caída de las precipitaciones invernales ha hecho que la presión del agua del arroyo sea claramente insuficiente. Para resolver este problema, Elstas decidió trasladar los depósitos de agua a una posición más alta, cerca de la fuente, para aumentar la presión. Vació toda el agua de los depósitos, ató una cuerda, lanzó el otro extremo a la ladera de la montaña y comenzó a subir. El camino resbaladizo era extremadamente difícil. Con mucho esfuerzo, él logró subir y arrastrar el cubo de agua. Reensambló el sistema de tuberías, y colocó el extremo de la manguera en el pequeño arroyo, con la esperanza de que el sistema de suministro de agua volviera a funcionar. Cuando regresó al jardín y abrió el grifo, el flujo se había restablecido a la normalidad. Ajusta el flujo para que el agua se filtre poco a poco, creando un efecto de riego continuo. Tiempo después, Eustace usa una cinta métrica para medir el largo de la cerda, y ve que ya alcanzó los 6 pies. Normalmente las cerdas reproductoras son sacrificadas después de 7 camadas, mientras que esta ya ha tenido 10. Es sin duda una cerda vieja, y ahora ha llegado el momento de terminar su ciclo de vida. Estas todavía están reuniendo el dinero para comprar la tierra, y actualmente les falta una cantidad, mientras que esta cerda podría traer varios cientos de dólares, justo lo suficiente para llenar el vacío. La ha criado durante muchos años, así que le tiene mucho cariño, y el hecho de que pueda ayudar a su dueño, la última vez también se considera algo sagrado. Él improvisó un corral con 2 puertas de hierro para que fuera su final. Luego arreó al cerdo y selló la salida. Astas llamó a 2 personas para que le ayudaran, Joseph y James, los hijos de Preston, ya que antes Preston se encargaba de la matanza, pero esta vez les tocaba a sus 2 hijos. Astas explicó el plan: él se acercaría y le dispararía al cerdo en la cabeza. Si no moría de inmediato, los 2 muchachos tendrían que abalanzarse y rematarlo. Para tener carne buena, era necesario desangrarlo antes de que la sangre se echara a perder. James dijo con confianza que no había problema, porque él tenía un método que su padre le había enseñado junto con un cuchillo. Sacrificio especializado. El plan se puso en marcha, cuando James saltó la valla, y Stas se acercó lentamente. Después de que James asintiera, Stas apretó el gatillo y el cerdo cayó. Inmediatamente, James se abalanzó y apuñaló la arteria principal para desangrarlo, mientras Oscar observaba en silencio con los ojos llenos de lágrimas. James terminó el trabajo pero con el corazón apesadumbrado, ya que era la primera vez que lo hacía. Luego marcó una línea en la vaina del cuchillo. Las 3 marcas anteriores las había dejado su padre, y a partir de hoy, James heredaba oficialmente este trabajo. Los 3 llevaron a la cerda en la camioneta al pueblo para venderla, y al regresar, habiendo preparado suficiente dinero, montó a caballo y se dirigió a las tierras de su vecino, que en ese momento trabajaba en el huerto, para entregar el depósito de $30,000. Ambas partes cerraron el trato sin problemas, y el resto del dinero lo pagaría poco a poco con el tiempo. Mientras tanto, las tormentas de nieve consecutivas causaron una molestia para los habitantes de Alaska. Para los Morgan, que viven en la naturaleza salvaje, esta es la época más ajetreada del año, ya que están talando árboles, para prepararse para una entrega importante. No mucho antes, Morgan había comprado un avión, así que antes de que llegara, necesitaban abrir una pista de aterrizaje, así que los árboles alrededor de la propiedad fueron talados. Afortunadamente eran solo árboles pequeños, así que no fue demasiado difícil, y los 2 decidieron trabajar separados para evitar peligros, porque este lugar está muy lejos del hospital. Mientras talaba, un árbol no cayó en la dirección prevista, sino que se atascó sobre otro árbol, para que no se moviera, así que se le ocurrió cortar otro árbol al lado, y usarlo para derribarlo y arrastrar el que estaba atascado. Tras un rato de coordinación, la mayoría de los árboles en la pista habían sido derribados, aunque aún quedaba mucho trabajo de limpieza por hacer. Mientras tanto se estaba formando una nueva tormenta de nieve, obligándolos a acelerar, ya que si la nieve cubría, sería muy difícil ver los obstáculos, y representaría un gran peligro para el aterrizaje. Cuando el trabajo estaba casi terminado, comenzaron a medir la longitud de la pista, y se dieron cuenta de que se necesitarían 1.200 pies, para que el avión pudiera despegar, y aterrizaron a salvo. Como la cinta solo medía 100 metros, ambos fueron marcando, mientras avanzaban, hasta encontrar un arroyo en la marca de los 1.000 metros, y aún necesitaban abrir 200 metros más hacia el oeste. Después, ambos se pusieron a talar árboles hasta que empezó a nevar copiosamente, y el trabajo poco a poco termina. En ese momento cortan la madera talada en trozos pequeños para llevarla al patio como leña. Así despejan la pista, y no se preocupan por la falta de combustible para calefacción. Ahora solo queda esperar a que pare la nieve para recibir el avión. Unos días después, Morgan llega a revisar el avión, el fruto de 4 años de esfuerzo. Aunque es solo un avión viejo, él está sumamente emocionado, porque desde que se establecieron en la naturaleza de Alaska, moverse de un lugar a otro es extremadamente difícil, y la aparición de este avión significa un gran punto de inflexión en sus vidas, ya que ha estado abandonado durante un tiempo, debido a que el combustible probablemente se haya congelado. Así que lo primero que hizo fue calentar el avión, colocando un quemador debajo del motor para calentarlo. Físicamente, este proceso lleva aproximadamente 1 hora y mientras espera,
Aprovecha para limpiar todo, el hielo y la nieve del fuselaje, porque incluso una capa de hielo, aunque sea muy fina, puede ser mortal. Al despegar, Morgan limpió pacientemente cada rincón, porque la vida solo se vive una vez. Cuando sintió que el motor estaba lo suficientemente caliente, quitó la estufa y comenzó a encender el avión. Este casi cincuentón exige delicadeza, así que empujó el embrague suavemente y giró el interruptor. Interruptor. Un fuerte rugido resonó y la hélice comenzó a girar rápidamente, haciendo que Morgan sonriera con satisfacción. Pero poco después, su expresión se oscureció, porque sintió que algo andaba mal. Cuando el panel de control se sintió más pesado de lo normal, él apagó inmediatamente el motor, llamó al personal, y empujó el avión al área de mantenimiento para una inspección. Los mecánicos procedieron a verificar la presión del motor, ya que el avión tiene 4 cilindros y si uno falla, tendrían que reemplazar todo el motor, con un costo incluso más caro que el propio avión viejo. Morgan no pudo evitar preocuparse, pero afortunadamente, los 2 primeros cilindros estaban bien, y al revisar los 2 cilindros restantes, tampoco se encontró ningún problema, lo que le hizo respirar aliviado. Según la experiencia, la causa estaba en la válvula de admisión, así que reemplazaron el anillo de goma y volvieron a colocar la tapa, el motor y sacó el avión para probarlo. Morgan lo encendió de nuevo y esta vez, el avión funcionó correctamente, pero como ya era tarde, tendrían que esperar a otra ocasión para volar a casa. Después de varios meses de construcción, Morgan y Sunny finalmente terminaron la cabaña, pequeña y entra en la fase final de acabado. Como el espacio interior es bastante grande para mantener el calor, Morgan compró una estufa de doble quemador de 4 pies de largo, con un horno. Esto hizo muy feliz a Sunny, ya que la estufa vieja era demasiado pequeña e inconveniente para cocinar. Él estaba ansioso por probar la nueva estufa de inmediato. Sin embargo, la instalación de la chimenea fue un problema, ya que las altas temperaturas en contacto con el techo de madera podrían causar un incendio. Para eliminar este riesgo, Morgan diseñó una pequeña caja llamada kit de chimenea, fijándola al techo para crear un espacio de seguridad. Gracias al kit de chimenea, ya no hay que preocuparse de que las tablas de madera se incendien. Luego pasaron la chimenea a través de la caja, desde el ático hasta el tejado. Las uniones entre las secciones de tubería están bien reforzadas, y el último paso es instalar la chimenea. Como el techo tiene unos 25 pies de altura, Morgan tiene que tener mucho cuidado. La chimenea ayuda a evitar que el agua de lluvia entre, y él la asegura con un taladro. Luego viene el momento crucial, cuando se preparan abrir una puerta para conectar las 2 cabañas. Después de investigar, Morgan decidió usar una motosierra para cortar directamente, para evitar que la pared de madera se derrumbara. Usaron tablas para reforzar las paredes circundantes. Mientras cortaba la puerta y reforzaba, Morgan se detuvo de repente, porque la motosierra golpeó algo duro, por lo que tuvieron que hacerlo manualmente. Al quitar una tabla, descubrieron un clavo. Finalmente los 2 lograron perforar la pared. Sunny trajo leña de afuera para encender un fuego en la estufa para probar su capacidad de combustión, lo que los llenó de expectación. Sunny puso una tetera en la estufa para calentarla y ver el resultado. Durante todo este tiempo, con un orgullo inmenso, la vida en la naturaleza salvaje está llena de desafíos, pero el proceso de construir desde cero les ha brindado una gran satisfacción. Anteriormente, Morgan compró una avioneta vieja, pero debido a averías y al mal tiempo, no había podido llevarla al campamento. Ahora, la primavera finalmente ha llegado, y él está a punto de despegar, para enfrentar un arduo viaje de 150 millas. Las primeras 60 millas son de selva y pantano, seguidas por las sucesivas cadenas montañosas de Alaska, la tercera cordillera más alta del mundo, con muchos picos que superan los 20.000 pies, por lo que volar sobre ellas no es sencillo, especialmente cuando Morgan aún es un piloto novato. Él estudia cuidadosamente el mapa, memoriza los puntos de aterrizaje de emergencia, y hoy también debe establecer una estación de reabastecimiento, de reserva ubicada entre el pueblo y su casa para estar preparado ante tormentas o imprevistos. Después, Morgan toma la hoja de notas para revisar todo el estado de la aeronave, y rápidamente detectó que la presión de los neumáticos no era suficiente, así que usó una bomba manual para rellenarlos. Cuando todo estuvo listo, él, con una sensación de inquietud, despegó y el avión aceleró para elevarse de forma segura. La primera etapa transcurrió sin problemas, pero como más adelante había montañas peligrosas, Morgan decidió aterrizar allí, porque es la última pista histórica en la ruta de vuelo, y el lugar ideal para esconder combustible de emergencia. Aterrizas con firmeza, sacas 2 bidones de combustible vacíos, y luego llenas el avión, para volar unas 50 millas más, un recurso vital en caso de emergencia, algo que el mando valora enormemente. Debes envolver bien los barriles con bolsas de basura, para evitar que el agua de lluvia se filtre. Con el tiempo, este lugar se llenará de arbustos, lo que hará muy difícil que los extraños lo detecten, así que debes recordar la ubicación exacta. Antes de despegar de nuevo, él llama a Sunny para preguntar por el clima en casa, pero el pronóstico no es bueno debido a una llovizna persistente. Sunny le aconseja esperar 1 hora más, ya que las tormentas son extremadamente peligrosas para las avionetas, así que Morgan no se atreve a arriesgarse. Poco después, una fuerte lluvia cae sobre la zona, haciendo que él solo queda esperar con paciencia y observar la situación.
que parece no terminar pronto. Morgan recoge agua de lluvia, prepara una taza de café y presiente que esta noche tendrá que dormir a la intemperie, hasta que la lluvia pare y el cielo aclare. Morgan despierta de su sueño, y se da cuenta de que solo le quedan las últimas 75 millas para volver a casa, pero este también es el estado más peligroso, porque tiene que cruzar la majestuosa cordillera de Alaska. Volvió a llamar a Sunny para confirmar el tiempo, y cuando supo que ya hacía sol, se preparó para despegar. Morgan revisó cuidadosamente cada parte del avión. Luego se puso oficialmente en camino. Saliendo de la selva, el avión entró en la zona montañosa, donde la cordillera de Alaska se extiende unas 40 millas, con sus escarpados picos helados y valles profundamente devastados, que hacen que incluso los pilotos más experimentados duden. Basta con entrar en una mala corriente de aire para que el avión se encuentre en una situación extremadamente peligrosa. La primera vez que vuelo por esta ruta, todo le resulta extraño a Morgan. Morgan saca el mapa para comparar el terreno y memorizar la ubicación de los picos montañosos para futuros vuelos, cuando de repente, un banco de niebla se abalanza y cubre el avión, lo que le provoca un escalofrío al ver que la visibilidad se reduce a la mitad y la situación se vuelve extremadamente peligrosa. Arrancarle el hígado. Se vio obligado a descender a la zona montañosa para encontrar una mejor visibilidad. Él casi contuvo la respiración, concentrándose en pilotar el avión, pasando rápidamente entre dos picos, y afortunadamente logró pasar la primera puerta de la montaña. A partir de ahí el viaje transcurrió. Será más sencillo cuando cruces el último paso de montaña y entres oficialmente en la zona habitable. El último desafío es el aterrizaje, porque aunque tú y Sunny hayan despejado una pista, no la han probado en la realidad. Morgan desciende lentamente, planeando sobre los árboles, y cuando las ruedas tocan tierra con estos pocos golpes, el avión se estabilizó lentamente. En la pista, Sandy sonrió dándole la bienvenida. Desde el día en que Morgan pisó esta tierra hace 4 años, después de incansables esfuerzos, ahora tenía tanto esposa como avión. Su vida había cambiado por completo, y esa es la vida salvaje con la que siempre soñaste.